Entonces, el control en estos sitios, en las cárceles de México, muchas por cierto señaladas por estar más que sobrepobladas, en hacinamiento y tener condiciones deplorables, nos pone a preguntar entonces, ¿quién controla ahí? ¿Los que están ahí internos, privados de su libertad, o la autoridad correspondiente? Para hablar más sobre esto y contando con su conocimiento, sumamos a Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz, a quien le agradezco mucho la oportunidad de platicar con él. Gracias por acompañarnos y preguntar sobre todo en este aspecto, porque también con esa facilidad que yo acabo de relatar, una persona pudo quitarle el arma a una de las personas, uno de los custodios, y disparar contra otras dos personas privadas de su libertad en una cárcel de México. Suena a una realidad que comparten muchos otros centros penitenciarios. Así es, Francisco, un saludo a todo el auditorio. Desafortunadamente, el tema de la reinserción social está prácticamente abandonado. Pareciera que las autoridades piensan que con el solo hecho de ingresar a las personas a un penal, sea de carácter estatal o federal, pues se solucionan las cosas y no es así. Hay una ley que obliga a las autoridades penitenciarias a realizar acciones educativas, deportivas y laborales para reinsertarlos en la sociedad una vez que hayan pagado la pena. Esto no ocurre así. Prácticamente las cárceles muchas veces están controladas por grupos delincuenciales por el abandono o el desinterés que hay de parte de las propias autoridades. ¿Qué se tiene que trabajar? Para que haya una reinserción social, lo importante es que los presos tengan contacto con sus familias. Uno de los elementos fundamentales para que se dé la reinserción social es precisamente que las personas que están recluidas puedan tener ese vínculo con la sociedad mediante el contacto con sus familiares, con sus hijos, con sus padres, con sus madres, con sus esposas o esposos, y esto no se da. Por el contrario, lo que vemos es que se busca enviar a las personas lo más lejanas posibles del lugar donde cometieron el delito, cuando es un tema de federal. Sin embargo, se violenta la ley. Por eso es que muchos abogados de estas personas detenidas ganan los amparos, porque eso está en la ley. Se tiene que trabajar pensando en que quienes están cursando una pena en algún momento van a obtener su libertad, y si no se trabaja de alguna forma para reincorporarlos, pues prácticamente los condenamos nuevamente a delinquir, y no es una justificación, es una realidad. Uno de los argumentos que se establecieron con el nuevo sistema de justicia penal, que no es tan nuevo, ya lleva más de 10 años, era precisamente evitar que personas que de manera incidental habían cometido algún delito, como puede ser el homicidio imprudencial en un accidente de vehículos, o que su vocación no sea la delictiva, evitaran esos contactos con la sociedad. Sin embargo, desafortunadamente nos hace falta comprender que se tiene que separar a las personas que no tienen, digamos, esa vocación delictiva, que no son recurrentes, para evitar que tengan esa contacto, relaciones con personas más violentas. Pero también estas personas violentas necesitan un sistema de reinserción, necesitan el contacto con sus familias. De lo contrario, lo único que hacemos es retenerlos una temporalidad en una cárcel, pero cuando salen vuelven a incorporarse a actividades delincuenciales. Y también algo que está más que documentado, Jeremías, es lo que hemos visto de que desde el interior de estos sitios, no sabemos si es por falta de vigilancia o porque se permite, se operan hasta una especie de call center criminal desde donde se cometen extorsiones o se coordina grupos del crimen que cometen más actos delictivos. Entonces, esto también pone en entredicho en realidad, pues, quién tiene control y por qué se permite que existe este tipo de lugares desde el interior donde ni siquiera tendrían que tener equipos celulares, ¿no? Bueno, pero ahí es porque existe una complicidad. Si se quisiera aplicar la ley, existe la tecnología suficiente para bloquear los teléfonos celulares dentro de los penales, y que la única manera de comunicación sean los teléfonos fijos, donde se puede tener control, se pueden grabar las llamadas, se pueden cumplir con elementos de seguridad. Sin embargo, pues quienes permiten y toleran esto, pues hay un grado de complicidad, un grado de corrupción, y que no se ha querido enfrentar el problema con la necesidad de entender que quienes están cursando una pena tienen familiares, pero y también se tienen que considerar
que muchas de las personas que ingresan a los penales son extorsionados, tienen que pagar una cuota, tienen que pagar por la cama, tienen que pagar por la comida, y es donde la autoridad tiene que tomar acciones para, de alguna manera, trabajar para evitar que eso se siga presentando. Porque, insisto, solo el pensar que meterlos en una cárcel va a resolver un problema social, un problema de violencia, no es así. Ahora también hay que considerarlo. Quienes trabajan como custodios en las cárceles tienen condiciones económicas de seguridad laboral muy precarias. Es más, pareciera que buscan a las personas con mayor necesidad económica para ocupar un puesto ahí, y en lugar de que se les dé apoyos para que estudien sus hijos con becas, para que mejoren su nivel formativo, para que las condiciones laborales sean también de seguridad para los propios custodios, para los directores o subdirectores de los penales, y no, eso no se ve reflejado en esas condiciones. Recordemos que si queremos mejorar las condiciones de seguridad, hay que trabajar en todos los elementos. De lo contrario, lo que estamos provocando que se incremente el resentimiento social, no solo de los presos, no solo de los familiares, también de los propios custodios, porque son vulnerables, y en muchas ocasiones hemos escuchado en cárceles como la de Nayarit, donde los propios custodios toman el control de los penales, amenazan a los custodios, a los directores, y quienes terminan en la cárcel por amenazas son los mismos custodios o los directores. Insisto, no es una justificación, pero sí tienen que crearse condiciones de seguridad laborales para que todos quienes están trabajando en esta área tengan también condiciones para garantizar la seguridad de sus familias. Queda mucho por delante, incluso la mejora misma de estos sitios no parece llegar en ninguno de los puntos del país donde, por más que se les señalen, quedan a deber. Jeremías, muchísimas gracias por esta compañía y estos minutos esta mañana de martes. Estaremos pendientes de próximos espacios para seguir conversando de estos y otros temas. Excelente día martes. Gracias, Francisco. Un saludo a todo el auditorio de Mega Noticias.